Hola chicas, ¿cómo están? Oigan, pues miren, vamos a iniciar, vamos a mantener el día de hoy también los micrófonos apagados. Bueno, sí los vamos a estar prendiendo, pero pues esto lo estamos haciendo pues para mejorar la exposición, para que ustedes tengan más tiempo de participación y el tiempo pues nos pueda rendir un poco más. Entonces, ya está con nosotros aquí, pues yo la saludo bueno, ya está con nosotros aquí Natalia Aguiluz Ornelas, ella es la tallerista número 2 de su segundo taller, que inició el 4 de abril y bueno, obviamente no es una fecha de término, pero en la plataforma tenemos el 10 de abril. ¿Por qué? Porque con esta videoconferencia, pues Natalia da el cierre de una semana que estuvo activo su taller. Sin embargo, recuerden que los talleres se quedan abiertos, o sea, no se cierran. Aunque tengamos una fecha de término, eso quiere decir porque cerramos el taller con la presentación de su tallerista, pero sigue abierto el taller número 1 y sigue abierto el taller número 2. Ahora sí, y posteriormente, pues ustedes ya van a poder entrar al taller número 3, que iniciamos la siguiente semana. Antes de que Natalia inicie, pues ustedes saben que ya se viene con nosotros Semana Santa y bueno, toda esa semana va a estar abierto el taller, aunque estemos de vacaciones, vamos a continuar, solamente que la videoconferencia va a ser el día miércoles. El día miércoles va a estar con nosotros Marta Angélica, que es la tallerista número 3. Entonces yo les pido que el miércoles nos conectemos de las 8 a las 9 para cerrar la semana, porque los otros días ya son santos, ¿no? Es jueves, viernes, sábado y domingo, santos, independientemente de las creencias religiosas, pues son días que se dan de descanso. Entonces, vamos a cerrar el taller número 3 el día miércoles con la tallerista, para que estén atentas para el día miércoles que nos puedan acompañar aquí, en el Zoom. Y bueno, la dinámica, ya saben, va a ser la misma. Natalia nos va a exponer de manera breve, con 35 minutos, a grandes rasgos su taller, que es Mujeres en Lucha y los actos políticos, culturales y elementos a considerar, ¿no? Entonces, pues te doy la bienvenida, Natalia. Para mí es un placer tenerte aquí con todas nosotras. Y bueno, adelante, Natalia. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Angie. Un gusto verte nuevamente y ver a todas las compañeras por acá. Pues me da mucho gusto estar aquí y pues espero que ya hayan revisado un poco algunas el taller o que ya lo hayan terminado incluso. Y bueno, pues lo que voy a hacer ahora es como presentarles una especie de resumen, ¿no? Del taller. No estoy en todos los contenidos, pero sí pues los más relevantes, ¿no? Los que me parecieron más relevantes de poner a consideración de ustedes ahorita, y pues también escucharlas, ¿no? También saber pues qué dudas tienen, qué han pensado, qué experiencias recuerdan, ¿no? Relacionadas a estos temas. Y bueno, pues entonces vamos a hacer la presentación compartiendo pantalla. Angie, ¿ustedes comparten Sí, pantalla? Ok, sí, entonces vamos a... ¿compartirlos o la comparto? Bueno, yo la comparto. Comparto. Ok. Ya. Ahí está, listo, Nat. Listo, bueno, pues como ustedes saben, este taller se llama Mujeres en Lucha y los actos políticos culturales, elementos a considerar. Y bueno, el objetivo de este taller es mirar pues algún análisis, hacer análisis sobre la relación entre política y cultura y considerar algunos elementos que son importantes para propiciar la elaboración o sí, realizar actos políticos culturales que sean, es que no estoy viendo ya la presentación bien, pero bueno, que sean útiles para ustedes, ¿no? Para que puedan realizar estos actos políticos culturales como parte de una estrategia de comunicación política, o bien, si no los hicieran ustedes, podrían saber cómo dirigir actos políticos culturales que tuvieran ciertas características, que es lo que vamos a ver,
que sean transformadores, ¿no? Entonces, el objetivo general, pues, es o sea, reflexionar sobre esta relación entre política y cultura, así como brindar elementos para la organización de este tipo de actos con perspectiva de género, ¿no? Entonces, también como objetivos específicos, buscamos también generar una reflexión con todas ustedes sobre la relación entre arte y política y cultura a través del concepto de hegemonía y contrahegemonía de Antonio Gramsci, y brindar elementos a considerar para organizar actos políticos culturales que no reproduzcan ideas sexistas, clasistas y racistas y que sean congruentes con el mensaje político que se quiere transmitir. Entonces también buscamos reconocer esta relevancia de la inclusión de las expresiones artísticas culturales de las mujeres para favorecer una cultura de igualdad de género y fortalecer el liderazgo político de las mujeres. Entonces, bueno, en el taller también, al final, en el podcast, que no sé si ya lo escucharon, pero bueno, ahí vemos algunos ejemplos de expresiones artísticas musicales en Latinoamérica y en específico de algunas artistas mujeres que desde una posición política de izquierda han dejado una huella que, bueno, que seguramente ustedes ya las han escuchado, ¿no? A mujeres como Mercedes Sosa o a Violeta Parra, pero también retomamos algunos ejemplos de artistas que en la actualidad están tomando el hip hop, el rap para realizar música de protesta en México, ¿no? Sobre todo en relación, el ejemplo que ponemos ahí, pues es sobre un grupo que se llama Batallones Femeninos, que es de México y que pues aborda en algunas de sus canciones, o en varias de sus canciones, letras y mensajes críticos de denuncia contra la violencia hacia las mujeres que se están viviendo en nuestro país ya desde hace tiempo, y específicamente pues esa agrupación surge en Ciudad Juárez. Entonces, si quieres pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces primero pues me interesa como hablar un poquito de esta relación entre cultura y política, y para eso pues yo les compartí un poco de la teoría que tiene este teórico italiano marxista Antonio Gramsci sobre hegemonía y contrahegemonía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me parece importante el pensamiento de este autor, de este luchador y intelectual de izquierda muy importante, que pues lo que hace es tomar en cuenta, ¿no?, la relevancia de la cultura para favorecer la dominación y perpetuación del sistema económico y político, pero también sus potencialidades para lograr una transformación de largo aliento, ¿no? Entonces es establecer una mirada crítica hacia el sentido común dominante, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Esta teoría lo que nos dice Gramsci es que, bueno, en el capitalismo, la clase dominante y los grupos privilegiados buscan mantener su poder por medio de dos vías, ¿no? Hay dos vías, dos estrategias, digamos. Una es a través del consenso y la otra es la coerción. La coerción es pues la que vemos de manera más clara, ¿no? A través del uso de la fuerza, del control a través de la violencia directa, que vemos ahí pues a nivel de países. Pueden ser guerras, ¿no? Guerras militares o financieras, invasiones, ¿no? Y evidentemente pues también los actos hacia los movimientos sociales y a los partidos de izquierda, los partidos críticos al sistema, pues vemos que hay acciones de represión, ¿no? Incluso desapariciones forzadas, torturas, toda esta violencia política que hemos visto a lo largo de la historia en nuestro país también y en el mundo, ¿no? Pero también esta es una de las vías, que es la que pues, reconocemos más fácil, pero lo que nos dice Gramsci es que también se da esto a través del consenso, ¿no? O sea, a través de construir una hegemonía, ¿no? Que es la dirección cultural que la clase dominante ejerce sobre las demás para difundir su visión del mundo. Estos, pues, sus valores, sus ideas, por todos los medios posibles, ¿no? Con el fin de que los dominados, las clases explotadas, ¿no? Pues lleguen a asumir como propios esas ideas, ¿no? Creando un sentido común afín a sus intereses. Entonces, esta es una parte bien importante porque justo esa dirección cultural, pues justo tiene que ver con la relación entre política y cultura, ¿no? Entonces, seguimos, por favor, la siguiente. Bueno,
Entonces, esta hegemonía, que es esta visión, ¿no? Esta dirección cultural de la clase dominante, esta visión hegemónica del mundo, se instrumenta a través de diferentes vías, ¿no? Esta búsqueda de generación de consenso, ¿no? Se instrumenta a través de la educación, a través de la iglesia, a través de los medios de comunicación, que tienen una importancia en nuestras sociedades contemporáneas, pues de gran relevancia, como lo sabemos, pero también es a través del arte, ¿no? A través de los partidos políticos, de las organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, y al final pues es a través de cualquier espacio o área en la que se comuniquen ideas y valores, ¿no? Esta cultura hegemónica, que es una cultura que proviene de un sistema estructural de desigualdades, un sistema capitalista, patriarcal, colonial, eh, bueno, pues ha generado una cultura hegemónicamente androcéntrica, clasista, racista y sexista. El androcentrismo, pues que tiene que ver que, pues qué es, ¿no? ¿Qué es el androcentrismo? Pues es poner es esta visión del mundo en donde el centro y medida de todas las cosas es el hombre, ¿no? Entonces, a partir de eso, se invisibiliza pues a las mujeres y a todas aquellas personas que no coincidan o que no se amolden a esa visión y a esa figura, ¿no? A ese sujeto. Entonces, esta es una cultura androcéntrica. En el taller pues se desarrolla más, ¿no? ¿Qué es a qué nos estamos refiriendo con androcentrismo? ¿Cuál es esta desigualdad que existe por cuestión de género, ¿no? De sexo-género. Entonces, desde ahí pues vamos viendo cuál es la división sexual del trabajo, ¿no? O sea, cómo se ha dado esta división en donde lo masculino, los hombres tienen un espacio, tienen ciertos roles, que sistemáticamente así se van construyendo y que a las mujeres les queda otro espacio que es menos visible, menos importante. Y en ese sentido, pues en la política, pues el espacio de lo público, al ser considerado como masculino históricamente, privilegiando a los hombres de hacer uso de ese lugar y de ese espacio, porque no solamente es un lugar, sino que es también una concepción simbólica del mundo, ¿no? Y ahí, pues, a las mujeres se nos ha restringido la participación política, porque pues a las mujeres se nos ha relegado el espacio de lo privado, de lo doméstico y también teniendo pues bueno, siendo más invisibilizado y además pues dándole un carácter de poca importancia, ¿no? Entonces tenemos esta cultura clasista, racista y sexista que se reproduce en diferentes medios, de diferentes vías, ¿no? Pero bueno, Gramsci también nos dice, bueno, hay que construir una cultura contrahegemónica, la cultura también puede ser un factor fundamental, o sea, la lucha, ¿no? Por el sentido común, está ahí presente y justamente él nos habla de esta contrahegemonía, ¿no? O sea, de que es posible construir contrahegemonía, que implica la crítica a esas ideas dominantes y consiste en la difusión y creación de otras ideas para la construcción de un nuevo sentido común, ¿no? Entonces, esto es pues al final, este proceso que tiene que ver con la acción de las y los sujetos, pues favorecería alcanzar no solamente la toma del poder del Estado, ¿no? Sino también cambios en materia de una configuración nueva del sentido común. Esto sería como la revolución de las conciencias, ¿no? Me parece que esa es una de las partes más importantes y que justo pues nos habla de lograr una transformación de largo aliento, pues significa también cambiar el sentido común impuesto por esta cultura hegemónica que favorece un sistema que perpetúa las desigualdades y la explotación y la discriminación y la violencia, ¿no? Entonces, bueno, continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en ese contexto, o sea, partiendo de esa reflexión, pues en este taller nos enfocamos a la realización de los actos políticos culturales. Entonces, vemos, hacemos como un pequeño resumen, ¿no? De, bueno, qué es un acto político cultural, ¿no? Y pues planteo que estos actos políticos culturales son efectuados por movimientos sociales y partidos políticos y que hay en la izquierda una gran tradición de hacer este tipo de actos, ¿no?
Si vemos los actos de la derecha, si buscamos tantita información, vamos a ver que no encontramos tanto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha sido una de las vías de acción, pues sí, de la izquierda sobre todo, ¿no? Y estos actos políticos culturales son acciones de intervención sociopolítica y cultural y forman parte de las actividades a considerar en una estrategia de comunicación política. Pues aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? De algunos carteles de este tipo de eventos de México y de otras partes de América Latina. Entonces, bueno, continuamos con la siguiente, por favor. Entonces, bueno, en este proceso, eh, creo que faltó una anterior. El siguiente. Aquí está. Este es importante porque justo pues el nombre del taller pues habla de los elementos a considerar, ¿no? En un acto político cultural que no reproduzcan estas ideas sexistas, clasistas o racistas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si estamos hablando de que buscamos una transformación, pues definitivamente también lo que se presenta en un acto político cultural pues tiene que tener una visión transformadora. Debe haber una congruencia entre lo que se está diciendo en un discurso político y lo que se está presentando en un acto político cultural. Es decir, nosotras y nosotros hemos visto cómo a veces en los partidos políticos o incluso en algunos movimientos sociales, de pronto para abrir el evento, para abrir un foro, para abrir alguna actividad, alguna asamblea, se presentan algunos artistas, ¿no? Mujeres u hombres, ¿no? Y de pronto, o alguna persona que busca entretener a la audiencia. Y hemos visto claramente cómo se reproducen estas ideas, ¿no? De pronto empiezan pues a emitir un mensaje contradictorio con lo que vendrá después del discurso que se está enarbolando ahí. Entonces, de pronto vemos un 8 de marzo, en un acto político-cultural, podemos ver a edecanes, ¿no? Podemos ver letras, alguien que canta canciones con letras totalmente machistas, podemos ver cosas así, ¿no? O un payaso que llega en un festival de niños y empieza a decir chistes totalmente clasistas, sexistas, burlándose de las mujeres, o sea, de la comunidad gay, de muchísima gente, ¿no? Pues estas ideas que estamos hablando, ¿no? De esta cultura hegemónica que pensamos que no tiene ninguna importancia, pero claro que la tiene y todo el tiempo está ahí en todos los actos, en lo que estamos viviendo y viendo cotidianamente. Entonces, bueno, los actos políticos culturales se ayudan como parte de esta estrategia de comunicación política o de acción transformadora, pues los actos políticos culturales son importantes porque ahí se potencia que la gente, las organizaciones, los movimientos se articulen, logran llamar la atención sobre alguna problemática o propuesta, propicia que se acerquen otras personas que quizá no estaban vinculadas con organizaciones, colectivos o partidos, y también permiten reforzar la pluralidad de expresiones y visiones políticas creativas que comparten sobre un mismo problema o interés común. O sea, diferentes actores, o sea, diferentes sujetos, diferentes movimientos, diferentes expresiones sobre un mismo tema, sobre una misma problemática, sobre una coincidencia, que logran visibilizar diferentes visiones, ¿no? Por eso hablamos de pluralidad, de expresiones y visiones sobre esa problemática y que coinciden políticamente lo suficiente para presentarse en ese acto y estar participando en él. Entonces, bueno, una de las cuestiones más importantes a tomar en cuenta en todas estas vías y formas de comunicación política es lo que decía, ¿no? La congruencia entre el decir y el hacer. Entonces, si hablamos de una política transformadora que busca conformar una sociedad más igualitaria y justa, pues es de vital importancia tomar en cuenta que todos los elementos, ¿no? Todos los elementos que permitan incidir en esta transformación hacia un sentido común crítico, participativo, que no reproduzca las ideas sexistas, racistas y clasistas que muchas veces están normalizadas y que a veces ni nos damos cuenta de que existen, ¿no? De que están ahí o que las estamos reproduciendo nosotras mismas. Entonces, por eso es que es importante, bueno, pasó una ambulancia o algo, espero que no esté sucediendo nada grave.
Bueno, entonces esta cuestión es importante por eso, ¿no? Es una parte de la comunicación política que es uno de las acciones que se pueden realizar. Evidentemente también están las conferencias de prensa, están los foros, están la visita domiciliaria, el casa por casa, el uso de redes sociales, en fin, todo es un montón de gamas para poder comunicarnos, ¿no? Entre lo que estamos proponiendo y lo que estamos viendo con la gente, ¿no? Con las otras personas. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, entonces en este sistema capitalista, colonial y patriarcal, que como les decía ha generado desigualdades y discriminaciones que son habitualmente normalizadas, pues es necesario cuestionarlos cuáles son las ideas y valores que preponderan desde esa visión hegemónica del mundo, o sea, cuáles son esas ideas que están ahí, y eso también nos lo tenemos que preguntar cuando hacemos un acto político cultural. Entonces tenemos que contemplar, yo propongo aquí algunas preguntas, ¿no? Que podríamos hacernos a la hora de organizar un tipo de evento de este tipo. Entonces, habría que preguntarnos si estamos contemplando una participación equilibrada entre mujeres y hombres, artistas, artesanas, ponentes, oradores, oradoras, o sea, hay una participación que sea realmente equilibrada, porque a veces lo que les decía, vemos algunos actos en donde que es el 8 de marzo o de lo que sea, no tiene que ser el 8 de marzo, o sea, realmente las mujeres estamos en todos lados y podríamos ser tomadas y tendríamos que ser tomadas en cuenta en todos los temas, no nada más el 8M. Entonces, eh, habría que entonces preguntarnos si está equilibrada la participación de mujeres y hombres. ¿Por qué? Pues porque estamos en una cultura hegemónica que prepondera esta visión androcéntrica. Entonces, a veces no nos damos cuenta que no hay mujeres en el panel, por ejemplo, que no hay mujeres en las expresiones culturales, artísticas que se presenten, no hay mujeres, ¿no? O hay muy poquitas. Hay una y hay otros tres, ¿no? Es importante hacernos esta pregunta, ¿no? O sea, si estamos que, propiciando la participación equilibrada de las mujeres con respecto a los hombres, ¿no? También preguntarnos si las expresiones artísticas que se presentan reproducen estereotipos de género e ideas sexistas, ¿no? O sea, ¿qué estamos presentando? ¿Qué mensaje estamos lanzando, ¿no? Porque lo que les decía, o sea, a veces pensamos que solamente es como, ay, bueno, es para el entretenimiento, no hay problema, ¿no? O sea, es una partecita que no importa, es para que la gente ahí medio se entretenga en lo que empieza, pues lo mero bueno, que es las oradoras, ¿no? Y los oradores. Pero, pues no, también eso implica una forma, hay que tener esta visión de que haya congruencia con lo que estamos planteando, ¿no? Si estamos planteando un cambio en la sociedad, un cambio hacia una sociedad más igualitaria y justa, tenemos que también tomar en cuenta que estas expresiones también están formando a la gente políticamente, también están emitiendo un mensaje. Y entonces hay que tener en cuenta todo esto cuando se haga pues las estrategias de comunicación política de con cualquier tipo de estas actividades, pero específicamente los actos políticos culturales, pues es de relevancia, que no lo tomemos como algo secundario, ¿no? Al final, lo que buscamos es sí transformar el sentido común que nos han estado imponiendo desde hace años, ¿no? Entonces, esa es una de las preguntas que también propongo que hagamos cuando planteemos hacer este tipo de actividades. Y otra es, pues, preguntarnos si las imágenes, las fotografías, las canciones expresan visiones que discriminan, o sea, preguntarnos si estas visiones discriminan a algún grupo social, sea por color de piel, por sexo, género, preferencia sexual, condición económica. O sea, es esto de ponernos los lentes violetas que ustedes como saben es una metáfora para mirar el mundo con perspectiva de género, o sea, es decir, mirar cómo están las mujeres y los hombres en este proceso, en esta estructura desigual, jerárquica, ¿no? Eh, y, y ver entonces esas desigualdades, ¿no? Cómo están actuando desde lo mínimo, en lo micro, hasta en lo macro, ¿no? Esta es una parte. Pero también, entonces yo ahí les digo, no nada más es poner los lentes violetas, sino también ponernos los lentes críticos, ¿no? Contra el sexismo, como es los lentes violetas, está muy bien, pero también contra el clasismo, contra el racismo,
¿no? Contra toda esta visión del mundo que se ha normalizado y que se ha difundido de manera sistemática, pues desde siempre diría yo, ¿no? Pero bueno, en el neoliberalismo, como hemos visto, se ha profundizado estas visiones en donde se piensa que hay personas que valen más que otras y que tienen más derechos que otros y que es normal y que está bien. Eso hay que cuestionarlo y transformarlo, ¿no? Entonces, otro elemento a considerar es que al momento de invitar a participar a las y los artistas en el acto político-cultural, se debe tener claro que debe haber absoluto respeto a la libertad de expresión. O sea, ya que está ahí el grupo, la cantante, el cantante, quien esté, el que haga una obra de teatro, lo que haga, ¿no? Un poema, lo que sea. Ahí ya no le puedes decir, oye, no digas esto, oye, modérate con aquello, no. Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí? Pues que antes de invitarles, pues indaguemos cuál es su propuesta, cuál es su propuesta de expresión artística que lleva realizando desde tiempo, y entonces ahí considerar si es o no consecuente con el mensaje y el acto que se está realizando, ¿no? Porque, pues sí, hay que tener también respeto por el trabajo de la gente, ¿no? Y si estas personas están accediendo a participar en el acto, tú no puedes limitarles al mero momento lo que van a decir o lo que van a hacer y que no van a hacer y que sí, o que van a presentar o que no, sino que por eso se busca que antes ver pues cuál es la propuesta y ver si hay congruencia, pues qué padre, ¿no? Qué bien, qué maravilloso. Si no lo hay, pues mejor no les invitas a otras personas, ¿no? A otra expresión. Entonces, si quieren pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, y entonces yo lo que les pongo ahí en el taller es algunos ejemplos, ¿no? De cantantes, en este caso son ejemplos de música, ¿no? Y entonces ahí hablamos un poco sobre la música en Latinoamérica, la música de protesta, ¿no? Del nuevo canto latinoamericano. Y ahí yo pues les hago esta aseveración, ¿no? O sea, está, por ejemplo, mirar que existe el arte contrahegemónico, ¿no? O sea, el cual pues tiene una posición política crítica clara, ¿no? Sea a nivel de representación o mediante la acción social y política directa. Es decir, o sea, lo que dicen estas mujeres que están, por ejemplo, Mercedes Sosa, Violeta Parra, lo que ellas cantan, pues se vuelve una voz del pueblo, ¿no? Una voz del pueblo en lucha, ¿no? Que expresa no nada más una denuncia de lo que se está viviendo, sino también eh, la realidad del pueblo, ¿no? La realidad de la clase oprimida, de la clase explotada, de, la, del, de las injusticias, ¿no? Que se están viviendo y de lo duro de la vida, pero también de esperanza, ¿no? También hay es una voz de esperanza, de lucha, de avanzar, de seguir, y que justo pues este tipo de expresiones serían a las que habría que buscar en los actos políticos culturales, este arte contrahegemónico, ¿no? Que tiene una posición, que tiene la búsqueda de incidir en un cambio, ¿no? Que visibiliza los problemas y que intenta con su voz, con su música en este caso, pero podría ser con su pintura o con su poema o con su cualquier expresión, cuestionar, incidir, denunciar, visibilizar y también dar esperanza, ¿no? También mandar mensajes de resistencia y de lucha. Y bueno, también les pongo entonces estos ejemplos más recientes, pero sí tomando en cuenta que estas mujeres, por ejemplo, aunque pues estaban en los 70s y todo esto, y 70s, 80s, trascendieron sus décadas, ¿no? Trascendieron su momento y son canciones que todavía en la actualidad nos hacen sentido y todavía representan una lucha, todavía nos hacen pensar en lo que estamos viviendo, todavía tienen una
pues sí, nos hacen reflexionar sobre lo que todavía sucede, ¿no? En nuestras realidades en Latinoamérica. Entonces, bueno, yo les pongo esos ejemplos, pero también, pues lo que les decía, me remito también a algunos agrupaciones, algunas expresiones más recientes que se han dado y que utilizan, por ejemplo, el hip hop, ¿no? El rap y todo esto, que ahí les pongo en el podcast, les menciono algunas canciones y todo esto, pero sería interesante pues que ustedes las buscaran en internet. Hay muchas cosas que sí se pueden encontrar, o sea, no son, aunque no son mediáticas, no son artistas que estemos viendo en el Canal 2, ¿no? Todos los días, ¿no? Ni que salgan ahí, pero que sí en las redes sociales y que en el internet, pues sí podemos encontrar mucho de su trabajo y que podemos conocer, ¿no? ¿Qué están haciendo y cuál es su repertorio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, yo hasta aquí me quedaría, Angie, y pues más bien me gustaría entonces escuchar a las compañeras. Veo por ahí que han estado escribiendo algunas cosas en el chat, pero saben que hasta ahorita no lo he podido abrir. Pero bueno, ya me contarás tú, Angie, qué Sí, sí. preguntas hay. Ajá. Bueno, Gracias. pues muchos saludos a todas las que nos están escribiendo ahorita. Ya les vamos a aperturar los micrófonos a todas. Yo sé que están ansiosas por hablar. Y bueno, pues muchas gracias. Te escriben desde Iztapalapa, Ana, desde Coahuila, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, de la Ciudad de México. Y bueno, una pregunta que te hacen aquí en el chat es que sí, bueno, para que la notes antes de dar las participaciones, por favor, dar ejemplos de shows o actos de diversión en eventos con contenido sexista o hipersexualidad infantil. Uh-huh. Entonces, para que lo tomes nota, Nat, y muchas gracias a todos los que nos están de Culiacán, también escriben, te saludan. Pues yo leo el chat mientras, de Michoacán, de Zitácuaro, miren, es un municipio. Yo soy bueno, mi familia es de Michoacán y es un gusto también tener a todas las de Michoacán por acá. También me imagino que han de estar por ahí Agua Dulce de Veracruz, a ver si ahorita aparecen. Y bueno, pues vamos a dar inicio con las preguntas para que todas tengamos tiempo. Acuérdense de alzar su mano, tienen un minuto, ya sea constructivo, una opinión, una sugerencia, algo que quieran que retome Natalia. Es, como dijo Natalia, es un breve esbozo de lo que es su taller, está abierto, está muy bueno, por favor, es una continuidad de las escuelas que hemos estado haciendo. Entonces, si han estado con nosotros pues en este tiempo, pues la verdad es que es una continuidad y es muy rico siempre escuchar a Natalia. Entonces, pues para ya no quitarles más tiempo, vamos a empezar con Ana Rosa. Acuérdense de decir su nombre y de dónde nos escuchan o nos están viendo. Adelante. Hola, buenas noches. Ana Rosa Pérez, Alcaldía Benito Juárez. Hola a todas, hola Natalia, hola Angie, hola a todas compañeras. Un abrazo. Mi pregunta es para Natalia. Este tema de la hegemonía y contrahegemonía es muy importante porque considero que va de la mano la hegemonía con la violencia simbólica. Que va estructurada en las canciones, en la música, en el arte hegemónico, que se le puede decir así si me permites. Entonces, creo que es muy importante mencionarlo. También si se puede equiparar a esta violencia simbólica. Gracias y felicitarla por el excelente trabajo. A mí también me gusta mucho Violeta Parra. ¿Y cuáles de las autoras te gusta más, Natalia? Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Roxana, gracias Ana Rosa por siempre estar aquí. Roxana. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. ¿De dónde Yo me ves? encuentro en la Alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, y les mando un saludo a todas. Bueno, para mí la cultura es muy importante desde el aspecto en que nos vuelve mejores seres humanos. En experiencia propia, me he dado cuenta que educar en la cultura
desde que los hijos nacen, es muy importante. ¿De dónde me viene a mí esta vena izquierdista, esta vena de seguir hacia a una sociedad más igualitaria, más justa, más, pues desde la infancia, porque mis padres me hicieron que yo escuchara desde muy pequeña, yo no escuché música infantil de esos tiempos, mi música eran los folcloristas, Violeta Parra, Víctor Jara, etcétera, ¿no? Toda esta nueva música de protesta que se vivía en Latinoamérica con todo este movimiento socialista, social, cultural que se traía en esa época de los pues, 70s, 80s, principios, ¿no? Y toda esta literatura, arte, o sea, todo lo que engloba la cultura. Y después de eso yo me empecé a dar cuenta cuando asistía a los mítines políticos, todos estos, pues sí, los mítines políticos, en estos movimientos que tratamos de hacer de transformación, que este tipo de música no permea en estos, en estas reuniones que se van dando, ¿no? Y una de mis preguntas siempre era, ¿por qué no me ponen una música como de Víctor Jara, que dice, yo me quedo en mi país, ¿no? A luchar junto a los obreros y todo, porque eso es lo que nos va haciendo que vayamos teniendo una conciencia de qué queremos, hacia dónde vamos. En mi caso, mi papá jamás nos dejó ver la televisión, decía que era la caja idiota y se lo agradezco, nos fomentó mucho la lectura y entonces es aquí donde me doy cuenta que la cultura tiene que engendrarse desde la infancia para que podamos entonces sí también hablar de un cambio, pero también es muy importante que nos involucremos en cuanto a los contenidos, como lo que habían mencionado. Entonces, mi pregunta sería, ¿por qué en los mítines políticos, cuando pasa todo por qué no se difunde más este tipo de expresiones artísticas? Gracias. Muchas gracias, Roxana. Hasta luego. Hasta luego. ¿A poco ya nadie va a participar? Ya no tengo manos levantadas. Nadie quiere decir nada. Qué bárbaro. Y nosotros apurándonos. Ok, Gisela. Adelante, Gisela. Muchas gracias por estar aquí. A ver, allá. Ok, buenas noches. Antes que nada, pues yo ya empecé el taller de Natalia, no lo he terminado, pero me parece un taller muy interesante. A mí me ha servido mucho y ayudado principalmente en estos conceptos que hoy usamos mucho, que es hegemonía, contrahegemonía, el androcentrismo. Y pues esto que nos comentan, ¿no? Que la cultura, bueno, también el concepto de cultura, y también el concepto de ideología, que bueno, vienen muy detallados, tanto en las infografías como en los ejemplos que nos coloca Natalia. Y bueno, me gusta esa parte de la cultura hegemónica que vivimos actualmente, que es pues resultado de un sistema capitalista, neoliberal, colonialista, patriarcal, ¿no? Donde pues se ven todas las violencias, ¿no? No nada más hacia las mujeres, porque también en el androcentrismo nos dice que van enfocadas a cierto tipo de varón, ¿no? O sea, no son todos los varones, sino es un tipo de varón. Y pues también me quedé con la duda de las ONGs, ¿no? Me gustaría profundizar más ahí porque recordé, por ejemplo, lo que nuestro presidente ha estado preguntándole al gobierno estadounidense, ¿no? Con la USAID o USAID, que destina muchísimos millones de dólares y cómo se construye, cómo se utilizan aquí en México, ¿no? Que es parte de, pues como nos dice Natalia, la hegemonía la construye la educación, la iglesia, los medios de comunicación, en el arte, partidos políticos, ONGs, ¿no? Entonces, y nosotras, pues también me gustó muchísimo la pregunta que nos dice Natalia, ¿no? Que debemos hacernos y en nuestra vida diaria y en nuestra práctica política, pues qué hacer, qué hacemos son productoras de una visión hegemónica
las clases dominantes y de los grupos privilegiados, o son transformadoras, ¿no? Y en qué sentido, y ahí es muy interesante que nosotras reflexionemos para pues hacer o seguir participando en esta cuarta transformación. Pero antes que nada, pues felicitar a Natalia. Muchas gracias. Gracias, Gisela. Y continuamos con Frida. Buenas noches a todas. Pues en primera sí quiero hacer un comentario acerca de este taller con Natalia. La verdad me gustó mucho porque, por ejemplo, lo que comentaba Gramsci me pareció muy interesante, inclusive el video, porque inclusive pude resolver, eran como 5 preguntas más o menos. Sí. Entonces, pues sí me pareció muy interesante, y con respecto a lo del clasismo y todo eso, porque ahora sí que tristemente hoy en día sigue existiendo personas muy clasistas, que lo que no entiendo es por qué hacer comentarios así hacia otras personas de otra clase, si se supone que todos somos iguales, pero me refiero a tener los mismos derechos. Eso sí, eso es lo que sí quisiera yo saber. Muchas gracias y pues saludos desde San Juan Tlihuaca, Azcapotzalco. Gracias, Frida. Gracias. Elvia. Hola compañeras, buenas noches. Buenas noches, Natalia. Bueno, yo estoy escuchando y de alguna manera pues quisiera comentar algo muy importante. La teoría es importante y la práctica aún más. Por ejemplo, en Michoacán, un estado misógino o machista, es muy difícil que una mujer digamos que destaque políticamente hablando, pero creo que con estos conocimientos y con la práctica de nosotras en cada una de nuestras áreas, desde nuestras trincheras, lograremos algo. Lo digo porque, miren, yo estoy viendo ahorita el asunto que nos decía Natalia del consenso y la coerción. Déjenme decir que en Michoacán tenemos mucha coerción y mucha violencia política. Los compañeros no atienden a tener el sentido de la inclusión ni de muchas otras cosas más. Y bueno, pues nosotros en estos actos políticos a veces somos manejadas por los hombres y ellos nos dicen cómo hacer las cosas en un acto político. Cuando nosotros nos rebelamos y decimos, hey, nosotros lo vamos a organizar desde nuestras ideas, desde lo que nosotros visualizamos, cómo lo queremos, cómo lo planteamos, cómo lo observamos como mujeres, es cuando tenemos varios problemas con ellos y pues el consenso es muy difícil con ellos y ellos más atienden a la coerción en ese sentido con nosotros. Y bueno, pues hemos tenido que entablar muchos diálogos con ellos, con que nuestras ideas sean de alguna manera valoradas, pero aparte respetadas. Y bueno, pues ahí vamos caminando y con estos talleres pues aprendiendo mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con Nori. Hola, muy buenas noches a todas. Muchas gracias. En especial, pues un gran abrazo a todas compañeras, a la compañera Juárez, Guadalupe Juárez. Pues mira, realmente este taller también resulta sumamente importante, como todos, ¿verdad? Pero este es muy enfático porque es la participación más, más representativa de lo que puede hacer el hombre o la mujer para dar a entender a las poblaciones muy directamente, con ejemplos, digamos, mediante el arte, los espectáculos, lo que es realmente un nuevo gobierno, vamos. No somos más de lo mismo, como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues con el arte es un ejemplo muy claro, ¿no? Y que se necesita ser muy congruente, precisamente estar pendientes de qué shows, cómo se muestra el arte,
para identificar realmente quién está entendiendo qué es este gobierno, ¿no? Yo les hice una pregunta precisamente porque me tocó ir a algunas asambleas y en algunas pues habrían espectáculos, inclusive con el sector infantil, ¿no? En uno sí así como que me quedó un poquito, pues no sorprendida, pero porque esos espectáculos infantiles pues se dan en las escuelas. Pero en en especial sí, porque salieron chiquitas a bailar con traje de baño y pues algunas, bueno, bien sabemos que los niños y las niñas imitan cualquier situación de los adultos y las adultas, pero súper bien, ¿no? Inclusive el baile, se ve que muchas veces superan a los adultos y adultas. Entonces, pues la forma en que las niñas se desenvolvían era sorprendente, muy lindo, pero yo creo que ahorita estamos en una sociedad, pues, que tiene que, no sé, tratarse con mucho cuidado la situación infantil, ¿no? Porque, pues, siempre sabemos que hay morbo. Y entonces en eso, pues, debemos de cuidar la infancia. Por ese lado iba también mi pregunta, que si podían darnos ejemplos de los cuales no debe de haber en los espectáculos políticos, digo espectáculos políticos, en las asambleas políticas, ¿no? Por otro lado, pues, muy, en especial también siento que es muy bueno mencionar a grandes personas, grandes personajes como Gramsci, que es pues un teórico muy, muy profundo, porque él precisamente enfatiza eso, ¿no? De que no hay que separar la parte humana de lo intelectual, va de la mano. Entonces tenemos nosotras y nosotros que ver eso, ¿no? Que es esencial lo que vamos a mostrar siempre hacia los públicos, ¿no? Cómo se va a ir uno dirigiendo. Pues gracias, es mi participación. Un saludo a todas. Muchas gracias, Nori. Nos vamos con Miriam. Buenas noches, compañeras. Sí, no entendía bien la hegemonía, pero sí, eso. Pues me interesó mucho el tema y pues no sabía bien, no lo entendía bien hasta que lo que explicó Natalia Erluz. Ya lo estoy entendiendo y ya, no sé, pues, no nada más los, no nada más hay micromachismos en las mujeres, ¿verdad? Pero sí, así es. Y ya entendí el tema. Gracias. Gracias, Miriam. Marisol. Hola, buenas noches. Soy de Piedras Negras, Coahuila. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué acciones se pueden tomar para incidir en los padres de familia para que a sus niñas o sus adolescentes las vayan concientizando de que, o sea, no es correcto? O bueno, me lo comentaba una amiga esto. Dice, mi hija de 22 años, ¿cómo es posible que se ofende porque alguien por la calle la saluda y le dice, por decir adiós guapa? Pero no, se ofende por eso y quiere casi cachetear al joven o al hombre que le dijo eso, pero no se ofende cuando escucha canciones de reggaetón en las que, o sea, ponen a la mujer, la exhiben, o sea, sexualmente y la denigran completamente. Entonces, ¿qué acciones tomar para poder, en nuestras niñas, ¿verdad? Poder, saber qué es lo que realmente está bien, qué es lo que no es correcto, su autoestima, cómo podemos aumentar esa autoestima de ellas para que
en realidad sepan defenderse, ¿verdad? Y sepan cuándo les están faltando al respeto. Esa es una pregunta. Y otra cosa que les quería comentar, que fue una experiencia en una fiesta que nos invitaron. De hecho, pensamos que era para hombres solamente. Era un cumpleaños de una persona y de un empresario, que bueno, se dice obradorista. Y pues no, me invitó también a algunas mujeres, pero éramos minoría, o sea, por decir, eran como por 50 hombres y éramos como 10 mujeres, por decir. Entonces, todo estaba muy bien, estaba perfecto. Yo a lo lejos alcancé a ver como una piñata, pero pues no le di importancia. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que la piñata era una mujer. Y bueno, nosotros no nos levantamos, seguimos platicando y luego llega un amigo y le dice a otra amiga, tenga los chocolates que salieron de la piñata. Y pues no eran chocolates, eran condones. O sea, entonces dices, o sea, me sentí tan impotente y me dio mucho coraje, pero pues dije, no me voy a levantar aquí delante de todos a hacer un pancho, ¿verdad? O a decir de cosas, pero digo, ¿cómo es posible que ahorita, a estas alturas, o sea, alguien se atreva a hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, de denigrar así a la mujer y poner una piñata con condones porque pues la están viendo como un objeto sexual únicamente, ¿verdad? Esos son mis dos, mi pregunta y mi comentario. ¿Es cuánto? Muchas gracias, Marisol. Sharin, ahí les encargo el tiempo para que me dé chance de que todas participen hasta Laura. Entonces, adelante. Sí, gracias, buenas noches. Pues yo quiero felicitar a Natalia, ella siempre da unos temas muy, muy interesantes, tan interesantes que recuerdo uno de los talleres que dio, donde el trabajo que hacíamos las mujeres, que lo seguimos haciendo, cosiendo y bordando. Y en cuanto a este tema de la hegemonía que se ha instrumentado desde hace más de 2000 años, me parece muy fuerte porque precisamente hoy estaba viendo cómo lograron que quitarnos el poder a las mujeres, pero el poder propio nuestro, o sea, deja de fuera de en público, sino que además de cosificar nuestros cuerpos, crearon esta educación, ¿no? Donde a las mujeres nos llamaron brujas y comenzó la persecución de las brujas. Y hasta el día de hoy una mujer inteligente, una mujer capaz, una mujer autosuficiente, pues la llaman bruja, ¿no? Por el simple hecho de tener esa fuerza, de tener su grupo de amigas, la pregunta va en la dirección de tenemos que crear una contrahegemonía. Y bueno, lo hemos ido haciendo desde el lenguaje y todo eso, ¿no? Todas y todos y todo lo demás que ya hemos ido alcanzando. Sin embargo, pues nos falta todavía mucho. ¿Qué sugerencia se puede darnos para crear estos eventos culturales políticos que son los que hemos hecho? Que sigan esta línea de contrahegemonía. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. ¿De dónde nos estás viendo? De Coyoacán. Ah, ok, muy bien. Muchas gracias. Ana Hernández. Ana, ¿nos escuchas? Bueno, le voy a dar la palabra a otra. Micrófono.
Creo que tenía el micrófono apagado. Ya no sé. Ya, ahí está. Ok. ¿Sí? ¿Me escuchan? Adelante, sí, sí, sí. Una disculpa, es que mi computadora falla de repente en el audio. Bueno, yo entré un poco tarde porque no tenemos bien el código de acceso. Les comparto que estoy muy emocionada porque se hagan este tipo pues de propuestas, ¿no? Y de talleres. Les saludo desde Iztapalapa. Y bien, en este tenor quiero mencionar y a hacer insistencia en que el presidente pues ha dicho que hay un cambio de conciencias, ¿no? Y este cambio de conciencias precisamente es una revolución que estamos haciendo las mujeres de manera artística y cultural. Y creo que se debe de poner en la mesa que las personas que estén al frente de estas instituciones políticas y artísticas y culturales tengan presente pues que el concepto de cultura es complejo, pero que también deben de ser sensibles a que el género debe estar atravesado de todos los actos políticos, sociales y culturales del país, ¿no? No nomás unos o unas. Y bueno, siguiendo en esto, hace poco un miembro de BlackRock dijo que la globalización había llegado a su fin. Entonces, con esto podemos intuir también la caída del neoliberalismo y obviamente del capitalismo. ¿De qué manera esto puede influir hacia la mujer y hacia lo cultural y lo artístico? Una vez una profesora me dijo que el arte y la cultura era la conciencia de los pueblos, ¿no? Y de qué manera, pues, esta decadencia del capitalismo hace que las mujeres se empoderen más en estos actos políticos y culturales, ¿no? Y el acceso a la cultura, ¿no? No solamente como bienes y servicios, sino como un acto político. Muchas gracias. Muchas gracias. Luz María. Pues es Luzma. Luzma, adelante. Buenas noches. Yo quería hacer primero la consideración de que el arte es fundamental en toda cultura, ¿no? Y me voy un poco a la historia, ahorita que hablaba de cómo manifestarnos y con todo el arte en general que está manejando Natalia. Yo digo que en el 68, por ejemplo, fue también un parteaguas artístico para la denuncia, ¿no? Cuando se hacían esas pintas clandestinas con esas bases, les decían esténciles, y que de repente en la mañana aparecían, ¿no? Cuando asemejaron el perfil de Díaz Ordaz con los granaderos y con los chimpancés, ¿no? Entonces, ahorita me estaba recordando, ahorita que oía a Natalia, cómo el arte es sumamente importante, compañeras, para todas las que están preguntando. El acto, el evento político, cultural, nosotras lo tenemos que hacer surgir. Y obviamente, contestándole a Ignorina, los niños jamás deben entrar en ese tipo de situaciones. O sea, ahí es responsabilidad de los adultos y de las adultas de que no utilicen a la infancia como un espectáculo, ¿no? Estamos hablando de eventos político-culturales y ahorita recordé una anécdota que a lo mejor muchas de ustedes no conocen y creo que es importante porque se nos puede ayudar, sobre todo a nuestras compañeras que son del interior de la República, que por ejemplo cuando fue la guerra sandinista en Nicaragua, no sé si sepan ustedes que 90% de la población era analfabeta. Y entonces, pues duraron muchos cercados, sufrieron demasiado con toda la situación del ejército. Y el conjunto ese de Quilapayún ideó hacer un vinil, un disco, donde cantando les enseñaban a cómo armar y desarmar un arma de las que traía el ejército y cómo hacer las bombas molotov para la resistencia. La gente no sabía leer y escribir. Yo no sé si recuerdan que cuando el triunfo de la guerrilla sandinista, hubo un año de alfabetismo en Nicaragua y llegó gente de todo el mundo a enseñar a leer y escribir a los nicaragüenses, ¿no? Entonces, se me hizo ahorita grato poner este ejemplo, poca gente lo sabe.
era tal el analfabetismo que a través de discos les enseñan a cómo desarmar o cómo armar o cómo crear sus pocas herramientas de rebelión al pueblo en general, porque no sabían leer y escribir. Eso creo que nos da otra visión de todo lo que está comentando Natalia, ¿no? ¿Qué tan importante es el arte para que nosotras adultas, a través de él, podamos dar conciencia, podamos sociabilizar el conocimiento, podamos demostrar que hay otro tipo de vida más que la mercantil, ¿no? Eso es lo que quería comentar, Angie. Gracias. Muchas gracias, Luzma. Ana Lilia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy de Ensenada, Baja California. Bueno, aquí va a sonar un poco a comercial, pero bueno, este tema es un poco me llegó de recordar es volver a vivir, ¿no? A mí me acuerdo en los 70s, básicamente, con la expansión de la hegemonía, los golpes de Estado en toda Latinoamérica, las dictaduras que se instauran, cómo la gente empieza a huir y es México quien acoge a todos estos países. Entonces a mí me toca como niña presenciar a diferentes grupos debido a que tenían hermanos mayores y bueno, era una reunión multicultural casi todos los días en mi casa. Entonces, aquí curiosamente eran jóvenes, se puede decir que eran de clases privilegiadas, pero que en su vida se hubieran imaginado entonar una canción de protesta porque lo tenían todo solucionado, pero ante tener que emigrar a otro país, bueno, ya los hizo incluso entonar estas canciones. Entonces, ¿cómo se va convirtiendo la propia gente, ¿no? En volverse un poco de izquierda, porque se tachaba que solo los de izquierda tenían este tipo de eventos culturales en donde se daban las canciones de protesta. Y bueno, a mí un gran referente de México es Oscar Chávez, ¿sí? Amparo Ochoa, el Negro Ojeda, bueno, por supuesto los folcloristas ahí, estos cantantes que dieron paso a toda la denuncia. Bueno, en 68 surgen los Nacos, que es una agrupación que no se conoce, pero dentro de los estudiantes fueron muy, muy famosos y en cada revuelta estudiantil, se puede decir, estaban presentes los Nacos, ¿no? Entonces, son grupos así muy, muy importantes. Lo que veo en la actualidad es que en los mítines, para atraer a la gente, se ponen grupos sorpresa. En vez de decir, van a estar tal o tal funcionario o algo, vengan, no. Y recientemente pasó, se puede decir, en el cierre de los de que siga la democracia, que ponen el gancho, el grupo de entrada y grupo de salida, el grupo de sorpresa. Entonces llega la gente y en vez de ponerles al grupo, en todo caso al principio, por una desorganización, una falta de respeto con la gente, porque empiezan 3 horas después, y ya cuando está el grupo sorpresa por el que llegó la gente, pues ya no está. Entonces ya no hay esta cultura de tener un grupo, de presentar a un grupo que genere conciencia, que diga lo que está sucediendo. O sea, sí están en las redes, pero no está en este tipo de actos en donde hay mucha gente que no tiene acceso a las redes sociales. ¿Qué hacer ahí? O sea, hay que cambiarles el chip a los políticos. Están haciendo las cosas clientelares en vez de hacer que la gente piense. Entonces sería mi pregunta, ¿qué hacer?
cómo lograr que cambien eso. Muchas gracias. Y cerramos las participaciones con Laura para que puedas respondernos. Adelante, Laura. ¿Qué tal? Buenas noches. Laura Mena González de Coyoacán. Buenas noches a todas las compañeras. Buenas noches. Pues a mí me fascinó, digo, estoy apenas tomando esta parte del curso. Me encantó completamente el video de Gramsci. De verdad me hizo recordar lo que bien me decía una profesora en la escuela durante la época de la secundaria. Cuando ya ven los perfiles que tenemos, ¿no? Me decía, vas para áreas sociales, y creo que ahora que estamos participando políticamente, me hizo recordar también cómo hemos sido incluso tratadas dentro de un partido, ¿no? Recordé cuando estoy en el movimiento feminista que a nosotras nos decían las compañeras del movimiento que nos maltrataban mucho en los partidos políticos, en nuestros partidos, y nosotras no entendíamos por qué no lo comentaban. Hasta que leíamos a Alexandra Kollontai y a otras compañeras que fueron percusoras en el movimiento feminista, nos dimos cuenta, ¿no? de verdad que el gran compromiso que tenemos nosotras, que ya estamos adentradas en este tema, para darle continuidad, y que una vez que se estableció un cambio de gobierno, ahora tenemos que avanzar con el tema de cambio de conciencia, y que el androcentrismo y toda esta desigualdad que existe todavía en las mujeres tenga que desaparecer. Así que vamos adelante todavía, por un camino de reconocimiento en la lucha de las mujeres. Gracias. Muchas gracias. Pues adelante, Nat. Muchas gracias. Gracias por todos sus comentarios, todo lo que han compartido y por sus preguntas también, compañeras, son varias. Bueno, pues primero me iré así como por orden más o menos. Me decían cuáles pone ejemplos, ¿no? de actos que sean inconsecuentes, que sean sexistas, racistas, clasistas, que a veces se dan. Y justo ahorita, pues, lo están diciendo, ¿no? Ana Lilia también lo comentó, ¿no? O sea, esta incongruencia que hay a veces que nos encontramos en los actos políticos culturales, que en lugar de tomar, por ejemplo, canciones o expresiones culturales que justo intenten, pues, lanzar un mensaje, ¿no? de cuestionamiento, de denuncia, de esperanza en la lucha, ¿no? Se va por lo fácil, ¿no? Este grupo les gusta, este grupo ponemos, a que nos vale 3 cacahuates, pues lo que digan, ¿no? Que estén diciendo cualquier tontería, ¿no? O que vaya totalmente en contra de lo que nosotros estamos planteando como transformación, ¿no? Entonces da igual porque jala gente, entonces hay que ponerlos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues, ¿cómo se transforma? Pues ahí en el taller les doy algunas sugerencias, ¿no? O sea, de que pues hagámoslo, compañeras, hagamos los actos políticos culturales y tengamos en cuenta estos cuestionamientos, bueno, ¿qué plantearíamos para poner algo que realmente pues sea congruente con lo que estamos planteando como transformación? Entonces, ahí les vienen algunos, incluso ahí les puse algunos puntos, ¿no? Cómo organizar uno, ¿no? Y si no fuera así, o sea, si ustedes no lo organizan, al menos si ustedes dirigen, ¿no? el evento, tal vez ustedes no lo van a coordinar, pero sí puede ser que estén en algún equipo o algo así en donde se vaya a realizar un acto político-cultural, y entonces ustedes tienen las herramientas para decir, compañera, compañero, hay que tomar en cuenta esto, o sea, busquémosle más. Es más difícil, obviamente, tienes que hacer más labor para encontrar qué vas a poner, a quiénes vas a invitar, todo esto, porque no es lo que esté de manera hegemónica, ¿no? O sea, no es lo que puedes encontrar de manera rápida y en cualquier lugar. Entonces, es algo que te va a implicar un poco más de trabajo, pero hay muchas artistas, muchas mujeres y hombres que traen una propuesta y que tienen una necesidad también de expresarse y de decir su palabra, su música, en fin, y que no los toman en cuenta, que no las toman en cuenta, ¿no? Entonces, es también abrir a esas personas, pues, posibilidades de que también de que una asamblea les escuche, ¿no? De que un público más o menos amplio les escuche, o chiquito o grande, pero, o sea,
eso también ayuda, ¿no? O sea, por ese lado. Entonces, nos decía, ¿cuáles son los ejemplos? Pues creo que ya pusieron algunos, por ejemplo, yo les decía, a mí me tocó alguna vez hace un tiempo ir a igual a un evento de un festejo del Día de los Niños, ¿no? Del Día del Niño, ¿no? Así, del Día del Niño, decía, y era en un parque y pues estaba un payaso, bueno, un imitador, ¿no? Que era como entre payaso e imitador, no sé qué, y era un evento que estaba dirigido a los niños, ¿no? Era un acto político-cultural dirigido a los niños. Se les iban a regalar algunas bicicletas o algo así, ¿no? Algo se les iba a regalar por ese día. Y entonces estaban ahí las mamás y los papás y todo. Bueno, esta persona pues estaba tratando de entretener a la gente y ¿qué hacía? Pues estaba empezando a imitar a Juan Gabriel, ¿no? Pero imitar a Juan Gabriel burlándose, ¿no? Burlándose de la homosexualidad, ¿no? Burlándose haciendo chistes sexistas, ¿no? Hacia las mujeres, burlándose de las mujeres, de las señoras, bajo el papel de Juan Gabriel, ¿no? Y jajaja, pues había gente que no se reía. Y era un evento que evidentemente pues estaba fuera de lugar, ¿no? Fuera de lugar de toda conciencia de, bueno, este es un evento dirigido a los niños, ¿no? Y las niñas. Y esta persona la ponen, o sea, la contratan para hacer este show, o no sé, lo invitaron porque no les cobró o porque les cobró, no sé, no lo sé, ¿no? Pero pues es totalmente, pues incongruente, ¿no? Y es molesto, bueno, a mí me molesta, ¿no? Me parece molesto, ¿no? En el caso de otras cosas que hemos visto, pues sí hemos visto algunos eventos en donde están las mujeres como edecanes, ¿no? Incluso en algunos actos de Morena, ¿no? Pues, que lamentable, o sea, eso que les conté de ese payaso, ese animador, o no sé cómo le digan, era del PRD, ¿no? En el caso de Morena, pues se ha dado algunos casos en donde salen las chavas así como decanes, ¿no? Con unos vestidos pegadísimos, ¿no? Y así que dices, bueno, ¿qué es esto, no? ¿Por qué? Pues porque no viene al caso. O sea, nosotros estamos luchando por una sociedad más igualitaria, no estamos preservando o buscando preservar los estereotipos, la objetualización del cuerpo de las mujeres, no estamos, ¿no? En ese canal, ¿no? Nosotras queremos otra cosa, estamos por eso en esta lucha, ¿no? Y nuestro presidente diariamente casi nos repite que hay que luchar en contra del clasismo y del racismo, ¿no? Y diríamos del sexismo también. Entonces, tenemos que transformar la manera en que hacemos las cosas y no solamente es a través de esos actos políticos, culturales o de las expresiones artísticas, también son otras cosas, o sea, también son otras. Por eso yo les hablo, por eso yo meto a Gramsci porque me parece que da una visión muy amplia. O sea, no nada más es decir el arte, ¿no? ¿Qué arte se difunde más? Pues se difunde más el que no está cuestionando la situación de desigualdad y de injusticia en diferentes áreas. Puede ser, o desde distintos aspectos, ¿no? O sea, puede ser desde la situación de desigualdad estructural que viven las mujeres, ¿no? Por cuestión de género, por desigualdad de género, pero también puede ser algunas que estén poniendo el ojo de manera muy clara contra el capitalismo, contra el neoliberalismo, contra la forma de explotación que genera este sistema, o contra el racismo, ¿no? Y esas expresiones artísticas no son las que más se van a difundir, no son las que más se difunden, ¿no? ¿Por qué? Pues porque contravienen esta visión hegemónica que favorece la perpetuación de las cosas tal cual son, o sea, del status quo, ¿no? Que se queden las cosas tal cual. Y no solamente es así, sino, o sea, a través del arte o de las canciones también es a través de lo que tenemos acceso de los libros, por ejemplo, los libros a los que tenemos acceso, ¿no? Los libros que se publican y que tienen más difusión, pues no es generalmente, ahorita en nuestro país estamos en un proceso de transformación y eso también es una lucha, cambiar todo eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando o qué es lo que pasa y que sigue pasando de manera hegemónica? Pues se van a difundir libros que no te estén cuestionando, no te van a difundir
libros que te estén hablando una novela, que te esté hablando desde una visión marxista, ¿no? Una crítica social que sea novelada. No va a ser algo que vayas a encontrar así en cualquier librería o en los puestos de periódico en donde venden alguna literatura, ¿no? O sea, no es algo que lo vas a encontrar así. ¿Por qué? Pues porque todo está hecho de esa manera y así es como se ha generado, ¿no? En este sistema. Y lo que decía, por ejemplo, Gisela preguntaba, a ver, ¿qué pasa con las ONGs? Bueno, incluso, compañeras, hay una cosa que se llama tanques de pensamiento, así se llaman, y se llaman tanques de pensamiento, en inglés, ¿no? Que es think tanks, o sea, es tanques de pensamiento que son lugares en donde se hace que hay multidisciplinarios, ¿no? En donde se hacen estudios y todo para incidir en política pública, incidir en lo que se crea en las corporaciones mediáticas para meter ciertas ideas y que se vayan normalizando, que vayan en función a el interés de esa clase dominante, de esa clase privilegiada. Entonces, algunas personas dirían, ay, eso está como muy conspiracionista o están exagerando, no sé qué. Pues no, es una realidad. La verdad es que así ha funcionado el sistema capitalista y por eso nos quedamos pensando, ¿cómo es posible que siendo mayoría, ¿no? Porque pues las mujeres somos el 50% de la población, no somos una minoría, aunque nos hayan tratado muchas veces como una minoría o que nos digan en algunos minorías, no somos minoría, somos el 50% de la población más o menos, ¿no? En el caso de las personas no blancas en este mundo, pues es la mayoría, ¿no? Mujeres y hombres y personas que se reconocen, o sea, digamos, pues es la mayoría del mundo. La mayoría del mundo también no está en esa élite, no está en esa oligarquía, no está en ese 1% de la población que se beneficia de todos los demás, ¿no? Que explota, que se beneficia del lucro que genera este sistema, ¿no? Y del trabajo de la gente, ¿no? De ese plusvalor. Entonces, esa visión, nos decimos, ¿cómo es posible que pase todo esto y que normalicemos y que nos burlemos y que podamos permitir que las canciones más escuchadas perpetúen ese tipo de desigualdades y esas discriminaciones y esas violencias, ¿no? Pues por eso, compañeras, porque hay todo un aparato cultural que no es nada más una cosa, no es nada más el arte, no es nada más las ONGs o ciertas ONGs, no es nada más los libros, ¿no? También son la manera en que nos han enseñado la historia, ¿no? En la escuela desde pequeños. Entonces, por eso es bien importante todas las intervenciones que se puedan hacer para difundir otras visiones del mundo, para cuestionar esas desigualdades, esa normalización de la explotación, de la opresión, de la desigualdad. Tenemos que, pues, ahí echarle ganas, pues, o sea, porque en nuestro partido, ¿no? El Morena y la Cuarta Transformación, pues, está planteando una transformación profunda. Y en ese sentido, tenemos que hacer que se comprenda también que estos actos políticos culturales, remitiéndonos a lo que refiere este taller en específico, pues no son nimiedades, ¿no? No son bueno, pues eso le gusta a la gente, ¿qué más da? Pues sí, pero ¿qué más da? Pero estás poniendo canciones que están hablando de cosas que están mal, ¿no? Que están discriminando, están violentando a las mujeres o a los indígenas, o están violentando, o sea, ¿no? Entonces tenemos que tomar en consideración ese tipo de cosas. Y por otro lado, pues decía, por ejemplo, Ana Rosa, ¿no? Preguntaba, oye, pero ¿se relaciona este concepto de hegemonía con la violencia simbólica? Sí se relaciona. La violencia simbólica, sobre todo Bourdieu, ¿no? Es el que la ha trabajado más, pero a mí me parece que es bueno, a mí me gusta más Gramsci, ¿no? A mí me gusta más el enfoque que tiene Gramsci, pero sí, o sea, Bourdieu también habla mucho de la violencia simbólica, y bueno, ya se han dado algunos talleres aquí en Morena Mujer Ciudad de México sobre la violencia simbólica, ¿no? Al menos recuerdo uno, ¿no? Que dio Totó,
Y sí es interesante, es un tema interesante, es importante y sí está relacionado, pues porque al final es esta violencia cultural, ¿no? Es una violencia cultural que se normaliza, ¿no? Y que tiene varios mecanismos para que pues, sea lo que pensamos que es normal, o sea, es normal que estas ideas estén ahí, que se reproduzcan, que las escuchemos en las canciones y demás, y no hay problema. O quien se molesta, le dicen, ay, pues qué pesada, ¿no? Diviértete, o sea, no seas pesada, ¿no? Bueno, pues no me divierte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con lo del reggaetón que mencionaba la compañera? Bueno, el reggaetón es un ritmo que es muy pegajoso, es un buen ritmo, ¿no? Pues es normal que te guste el ritmo y no te fijes ni en lo que dice, ¿no? Hasta hay chistes que dicen, híjole, ni le entendemos, ¿no? ¿A qué están diciendo, no? O sea, de la manera en que lo dicen, quién sabe qué dice. Pero yo una vez me puse a escuchar una que ponen mucho en TikTok y que tenía un buen ritmo, ¿no? Y que a mí también me llamó la atención, o sea, decía, está padre esa, ¿no? La tonadita. Y escuché que decía y era una cosa tremenda, ¿no? Una cosa de sexo oral de la mamá, una cosa así, una cosa horrible, ¿no? Que decías, ¿qué es esto? Y todo el mundo poniendo eso de fondo en sus TikToks que no tienen nada que ver con lo que dice la canción, ¿no? Pero ni se entiende bien, o sea, están ahí como, ¿no? Pero lo escuchas y dices, qué bárbaros, ¿no? O sea, ¿qué onda con esto? Y hay otras personas que hacen reggaetón que traen otras letras también, que tienen otras, que están buscando sí usar ese ritmo, pero cambiarle el sentido de lo que están diciendo, ¿no? Entonces, eso es importante también, ¿no? Y luego, pues, ¿qué más? Lo que nos decía la compañera, cómo hacer este cambio, lo que decía la compañera, ¿no? Que BlackRock dijo que ya el neoliberalismo se fue. Estamos luchando contra el neoliberalismo, ¿no? Estamos luchando contra este sistema, pero tenemos que hacer que el cambio de sistema vaya hacia un sistema más igualitario, ¿no? Donde se reconozca la igualdad de las personas, el respeto al medio ambiente, en fin, que se ponga en el centro la vida de la gente, ¿no? El bienestar. Y porque corremos el riesgo también de los otros, los fascistas, pues, que están también pugnando por ponerse ahí arriba, ¿no? Por meter estos sistemas de ultraderecha, de derecha, y eso es obviamente mantener el capitalismo, pero además con todo un discurso manipulador y demás, que hemos visto lo grave que es, ¿no? En otros momentos de la historia y que pues es de cuidado, ¿no? Entonces tenemos que sí transitar, salir de este sistema capitalista neoliberal, pero hacia otro sistema que sea más justo, más igualitario, democrático y demás, ¿no? O sea, de democracia popular, de democracia participativa, de toma de decisiones colectivas, en fin. Y bueno, pues en ese sentido, pues creo que esta parte de la cultura es bien, bien significativa y como les decía, no nada más desde los actos políticos culturales, no nada más desde el arte, desde el activismo, sino de cualquier cosa, de verdad, o sea, cualquier cosa. Esto es desde la vida cotidiana hasta mirar de manera macro, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? La estructura. Y pues no sé qué más me habían preguntado, que tal vez no he contestado. ¿Qué canciones a mí cuáles me gustan más? Porque en el podcast, ahorita que decía una de las compañeras, ¿no? Que recordaba a Oscar Chávez, que recordaba varios artistas, agrupaciones, ¿no? De latinoamericanas, de protesta del nuevo canto latinoamericano y demás, que es la trova, en fin, un montón de artistas. A mí me parecen muchísimos que son excelentes, ¿no? Me gustan mucho y que me hacen sentido, y me hacen sentido en la actualidad. O sea, no es algo que diga, ay, eso ya como que, ya, ¿no? Es de otra época, ¿no? No, a mí sí me hace sentido, no sé de ustedes. ¿Y cuáles son las que a mí me gusta? A mí me gusta, pues las que puse. Las que puse, ¿no? De ejemplo, a mí me gusta mucho Mercedes Sosa, me gusta mucho. Y me gusta Violeta Parra, lo que compone, y me gusta también como toda su
su producción artística política, ¿no? Que no nada más fue en la música, en la composición, sino también en las arpilleras, hablando un poco de lo que Sharin decía de que en algún taller de los que he dado, hablábamos de lo del bordado y esto, de las arpilleras chilenas, ¿no? Bueno, pues Violeta Parra hacía arpilleras, ¿no? También. Entonces, tiene como una historia ahí muy interesante y me gusta su producción artística política. Y estas compañeras que les digo de batallones femeninos, que son mujeres jóvenes que son, bueno, en Ciudad Juárez surge esta agrupación y tienen muy buenas canciones. Hay una que en específico me gusta mucho, que se llama Así eran ellas, que está fuerte y me parece que está muy buena. Entonces, creo que hasta ahí ya contesté más o menos todo lo que me preguntaron, ¿no? Les agradezco mucho. Muchas gracias, Natalia. Y pues bueno, Natalia hace un recorrido cultural de protesta, ¿no? El primer taller fue del graffiti, luego del arte y ahora de la música. Entonces, la protesta no solamente se ve a través de la violencia, sino también de expresiones artísticas que son muchísimo más complejas, pero también muy enriquecedoras. Natalia, pues dinos algo muy, muy tuyo, muy personal, que sea artístico, que te llene y que nos puedas compartir. ¿Que sea artístico? ¿Que sea poético? Oh, qué bárbaro, no, pues qué difícil. Así de bote pronto, no sé. Bueno, no. Pues no sé si sea poético, pero compañeras, construyamos esperanza. Eso creo que es fundamental. O sea, sigamos construyendo juntas. Ok, y bueno, pues muchas gracias a todas ustedes. Hay muchas que ahorita le voy a pedir a Juan Carlos que abra los micrófonos para que nos podamos despedir. Está con nosotros Luzma, no sé si quieras cerrar, porque creo que no veo a Lupita. Entonces, si puedes cerrar. Gracias a todas, a Jack, que está aquí con nosotros, a Amalia, ¿no? A la licenciada Alondra, a Ana Rosa, que siempre nos acompañan. Yo les agradezco muchas. Hay muchos nombres que veo. Ya está aquí también Marta Angélica, que es su tercera tallerista. Acuérdense que el miércoles nos vemos a las 8 de la noche para el cierre de Marta Angélica, aunque en la Semana Santa, la plataforma va a estar abierta. Ajá. Entonces, Luzma, no sé si quieras decir algo. Sí, pues solamente primero saludar a todas. Me da mucho gusto la participación de las compañeras. Yo creo que entre todas estamos creciendo fuerte y todas vamos con la ilusión de la demanda social, pero también con el gran ímpetu de construir un nuevo mundo, ¿no? Entonces, te felicito, Natalia. Para mí es un taller muy especial porque es donde entra nuestra creatividad. Vamos a llamarle así, nuestra creatividad revolucionaria, donde con cultura, con sentido estético podemos denunciar y podemos aspirar a un mundo mejor. Gracias, chicas. Pues muchas gracias y vámonos con la consigna de siempre, ¿no? Ustedes, yo la digo y ustedes la completan. Ay, a ver si abren los micrófonos y no me quedo aquí yo, diciéndola sola. Pues ahí voy. ¿La cuarta T será feminista? ¿O no será? No será. Muy bien, pues muchas gracias y saludos a todas, chicas. Muy buenas noches. Gracias, Natalia. Adiós. Gracias. Gracias, Angélica. Abrazos a todas. Abrazo. Bonita noche. Un abrazo. Bonita noche, compañeras. Buenas noches. Gracias, Natalia. Qué buen programa. Buenas noches a todos. Un abrazote. Buenas noches. Buenas noches. Emitir su opinión el domingo. Buenas noches y gracias. Nada de que no pude. Todas a votar el domingo. Sí, apoyo total, AMLO. Bye, bye, chicas. Bye, bye. Hasta luego, Angélica. Gracias a todas. Hasta luego. Buenas noches a todas. Tenemos unas compañeras. Buenas noches a todas. Tenemos una cita el 10. Hasta luego.
El domingo, que no se nos olvide. A Sí, la salir cuarta a T, votar el domingo, con chicas. otra. Sí, primero Dios. Apoyo total.